Papa emérito Benedicto XVI, el alemán Joseph Ratzinger, encubrió abusos sufridos por menores en el seno de la Iglesia cuando era arzobispo de Múnich y Freising. Y lo que más indigna a muchos es que mintió cuando aseguró que no sabía nada de ello. ¿En qué lugar deja eso al no mentirás de los católicos? ¿O a eso de que los hambrientos de justicia serán saciados? Ahora en Alemania la propia Iglesia Católica nos trae pruebas de que del dicho al hecho hay un gran trecho. Los numerosos casos de abusos denunciados década tras década en el arzobispado de Múnich y Freising llevaron al cardenal Reinhard Marx, el actual arzobispo de la diócesis, a encargar a un despacho de abogados un informe sobre los abusos cometidos y encubiertos allí entre 1945 y 2019. El resultado fue un documento de casi 2.000 páginas que identifican al menos a 497 víctimas y 235 abusadores. El arzobispo de Múnich y Freising era Joseph Ratzinger, el posterior Papa Benedicto XVI. En esos años fue informado de 4 casos de abusos, pero no hizo nada para evitar que los responsables tuvieran acceso a nuevas víctimas. A finales de los años 60 en Alemania los sacerdotes podían ser trasladados a destinos en todo el país. Al igual que en otras naciones, los obispos trasladaban a los abusadores de una diócesis a otra. Y eso también sucedió en la diócesis de Joseph Ratzinger. Un sacerdote que había cometido abusos en Essen fue destinado a Múnich, en donde siguió abusando de niños. Lo ocurrido en Alemania no es una excepción. Estos abusos han sido incontables en todos los países del mundo. Sacerdotes católicos se servían de la confianza depositada en ellos por los fieles más jóvenes para convertirlos en sus víctimas. También está en entredicho la actuación del sucesor de Benedicto XVI en su país, el actual Papa Francisco. Según la organización Bishop Accountability, cuando Jorge Mario Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires, tampoco actuó con contundencia contra sacerdotes responsables de abusos. Esta organización señala que entre 2005 y 2011, cuando Bergoglio presidía la Conferencia Episcopal Argentina, ni hizo públicos los casos de abusos, ni pidió perdón a las víctimas, ni estableció normas para hacer frente a los sacerdotes pedófilos. Hace tiempo que las asociaciones argentinas de víctimas de estos abusos piden al actual Papa Francisco que se reúna con ellas en su país. Y él, que desde el inicio de su pontificado ha visitado medio mundo y también naciones latinoamericanas como Perú y como Chile, aún no ha encontrado tiempo para visitar Argentina como pontífice. Al menos bajo su papado, el Vaticano trata de reparar el daño causado. A finales de 2019, el Papa Francisco levantaba el secreto pontificio para casos de pederastia. También introdujo el deber de denunciar a todo obispo que encubra ese delito y obligó a todas las diócesis católicas del mundo a habilitar puntos accesibles para dar parte de los casos de abuso sexual. Pero el levantamiento del secreto pontificio en 2019 no bastó para que Joseph Ratzinger rompiera su silencio. No fue hasta enero de 2022, tras la publicación del informe que lo delata, cuando reconoció que había mentido al negar su asistencia a una reunión en la que se abordaron los abusos sexuales de un sacerdote. ¿Qué significa esto para la Iglesia? La prensa alemana ha sido demoledora. Las autoridades de cada vez más países ya no aceptan la competencia de los obispos para juzgar y sancionar a los pederastas. En España, tras la publicación de un informe con 251 nuevos casos de abusos sexuales a menores cometidos en el seno de la Iglesia, la Fiscalía del Estado ha asumido la investigación de todas las causas penales en tramitación. En Alemania, un portavoz del Ministerio de Justicia ha hecho hincapié en que estos delitos quedan fuera de la jurisdicción interna de la Iglesia, instando a las autoridades judiciales a iniciar procedimientos penales por los delitos de pederastia. Pero las consecuencias penales no son la única amenaza que se cierne sobre la Iglesia católica. En Alemania no solo ha quedado ensombrecida la figura de Joseph Ratzinger, para muchos fieles la pérdida de confianza es general e irreversible.
En Múnich, en donde Joseph Ratzinger había sido arzobispo, cientos de fieles han concertado citas con la administración para dejar registrada oficialmente su salida de la Iglesia Católica. La ola de apostasías también se percibe en el resto del país. La Iglesia Católica es consciente de que su supervivencia está en juego. El cardenal Reinhard Marx, y actual arzobispo de Múnich y Freising, fue muy claro tras la publicación del informe que él mismo había encargado. Calificó las revelaciones de desastre y afirmó: quien no reconozca la necesidad de reformar el sistema y estructura de la Iglesia Católica no ha entendido el reto al que se enfrenta. ¿Es quizá el Papa emérito Benedicto XVI uno de los que no lo han entendido? Cuando ya había admitido su falso testimonio, en lugar de pedir perdón, dejó que su secretario privado atribuyera la mentira a un fallo técnico, sorprendiendo incluso a Georg Petzing, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana. A finales de enero, Petzing instó a Ratzinger a corregir el error y a pedir perdón públicamente. ¿Pero hasta qué punto puede ser suficiente con pedir perdón? Está por ver si el propio Joseph Ratzinger podría ser llevado incluso ante los tribunales. Sigue protegido por la inmunidad papal a pesar de que en 2013 se convirtió en el primer papa que renunció al pontificado católico en casi 600 años. ¿Podría ser procesado ahora que vive como ciudadano de a pie en el Vaticano? No hay que descartar que abogados alemanes traten de llevar ante un juez civil al arzobispo que, en lugar de desenmascarar abusos sexuales, los encubría y luego mintió para ocultarlo. El destino de Joseph Ratzinger en Alemania podría sentar precedentes para los responsables del encubrimiento de estos crímenes de la Iglesia Católica en todo el mundo.